El niño apenas tenía 7 años, pero sus ojos cargaban inviernos mucho más antiguos que sus años. Su nombre era Osito, un nombre que los habitantes del pueblo evitaban pronunciar, como si tan solo reconocerlo pudiera mancillar su propia idea de civilidad. Caminaba solo aquella mañana de otoño por la polvorienta calle principal, flanqueada por edificios de madera torcidos, aferrado a una pequeña bolsa de cuero llena de animales tallados, pequeños tótems de una cultura que se desvanecía rápidamente bajo las botas de la indiferencia. Nadie lo saludó. Nadie sostuvo su mirada. Cada paso que daba sobre la acera de madera deformada parecía resonar como una advertencia: un forastero camina entre nosotros. Se detuvo frente a la tienda general simplemente para admirar los objetos tras el cristal, y eso bastó para que el problema lo encontrara. Tommy Briggs y Jake Morrison, hijos de hombres que bebían más de lo que criaban, lo vieron como un blanco fácil. Se acercaron como lobos que olían sangre. «¿Qué haces aquí, salvaje apestoso?», escupió Tommy. Cuando Osito no respondió, Tommy lo empujó con fuerza. El niño tropezó, pero no emitió ni un solo quejido. Su mano se aferró con más fuerza a la bolsa. Jake se la arrebató y la volcó. Pequeñas figuras talladas, osos, ciervos, águilas, cayeron a la tierra como recuerdos sagrados arrancados de las páginas de un libro de oraciones. Osito cayó de rodillas desesperado, recogiendo una a una las figuras entre el paso de carretas y cascos de caballos. Entonces, una patada cruel lanzó una lluvia de tierra sobre los juguetes, mientras estallaban carcajadas ásperas, burlonas, desgarradoras. Y aún así no lloró. Su silencio no era debilidad, era armadura. Pero esa armadura comenzaba a resquebrajarse, y justo antes de que se rompiera, la vio a ella, la hendidura del valor. El viento azotaba los edificios de madera torcida del asentamiento, levantando polvo y el amargo silencio de quienes elegían no ver. Al final de la calle, abrasada por el sol, el pueblo bullía con el ruido de siempre, excepto que nadie parecía oír las carcajadas crueles y estruendosas de un grupo de chicos que empujaban a un niño más pequeño al suelo. Era nativo, pequeño, delgado, vestido con un traje de gamuza adornado con cuentas que brillaban bajo la luz implacable. Sus juguetes tallados a mano y con esmero yacían esparcidos por la tierra, y nadie se movía para ayudar. Todos desviaban la mirada. Las madres acercaban a sus hijos. Los comerciantes fingían ajustar sus letreros. Todos se volvían invisibles. Hasta que Clementine Ross rompió el silencio. 7 años, huérfana, descalza, vestida con un vestido descolorido y remendado, y nada más que un fuego salvaje en el pecho. No gritó, no pidió ayuda, corrió. El golpeteo de sus pies sobre las escaleras del orfanato sonó como tambores de guerra. Pasó corriendo junto a los gritos de la señora Holloway, más allá del miedo que se aferraba a las paredes como moho. No tenía un plan, solo el peso insoportable de ver cómo la crueldad quedaba sin enfrentar. La puerta se abrió de golpe y Clementine se lanzó por los escalones, cruzó el polvo y se plantó en el centro de la injusticia. Tommy Briggs estaba en pleno movimiento. Su puño, alimentado por la ignorancia y la superioridad, iba directo al rostro del niño nativo. Golpeó el hombro de Clementine en su lugar. Ella se desplomó, su pequeño cuerpo cayendo al suelo como un muñeco de trapo. El polvo se alzó a su alrededor como el humo de un incendio. Pero no se quedó en el suelo. Tenía sangre en el labio. Sus extremidades temblaban. Pero se puso de pie lentamente con desafío y se plantó entre los matones y el niño.
Ya basta, dijo. Su voz no era fuerte, pero se escuchó. Él no hizo nada malo. La calle se congeló. La gente se detuvo. Se giró. Parpadeó. Una niña de 7 años había hecho lo que ningún hombre adulto se atrevió a hacer. Nadie podría haber sabido que en ese momento, cuando una niña eligió absorber el dolor, en lugar de dejar que otro sufriera, había dado el primer golpe en una revolución del alma. Una que cruzaría generaciones, rompería prejuicios y despertaría algo que llevaba mucho tiempo dormido en ese pueblo roto. El golpe cayó con un sonido sordo y repugnante, lo bastante fuerte como para derribar a un hombre adulto. Pero fue Clementine, una niña de 7 años, descalza y con un vestido remendado, quien recibió de lleno el golpe destinado al niño nativo. Salió volando de lado como una muñeca de trapo, desechada estrellándose contra la tierra en una nube de polvo y silencio. Sus pequeñas manos arañaban el suelo, buscando apoyo mientras su respiración llegaba en jadeos entrecortados. Nadie corrió hacia ella, ni un solo adulto. Los habitantes del pueblo se quedaron paralizados, como si la injusticia fuera demasiado evidente para ignorarla, pero demasiado incómoda para enfrentarla. Algunos apartaron la mirada. Otros simplemente observaron con rostros atrapados entre la sorpresa y la vergüenza. Pero Clementine no esperó a que la rescataran. Se levantó temblando con el hombro amoratado e hinchado y una línea de sangre trazando desde la comisura de sus labios. Pero sus ojos, esos ojos, ya no tenían la resignación vacía de una huérfana. Ahora había fuego, desafío, algo antiguo e irrompible que ninguna crueldad podría apagar. Se colocó entre los abusadores y el niño que aún seguía de rodillas, tratando de recoger los pedazos dispersos de sus animales, tallados en madera. No alzó los puños. No gritó. Simplemente se mantuvo en pie. Y entonces lo dijo con la voz temblorosa pero clara: «Déjenlo en paz». Nadie se rió esta vez. Nadie murmuró: «Solo son niños». El pueblo acababa de presenciar algo innegable. Una niña había elegido soportar el dolor en lugar de otro alguien que por su piel y su silencio jamás habían tratado como uno de los suyos. En ese momento Clementine ya no era solo una niña. Se convirtió en el eco de una conciencia que había estado enterrada demasiado tiempo en la apatía. En su dolor y desafío se alzó como un espejo de su cobardía y un faro del coraje que todos habían olvidado. Nadie en el pueblo sabía que mientras Clementine se dormía esa noche, con el estómago vacío, el hombro magullado y palpitante a kilómetros de distancia, un padre avivaba el fuego con las manos apretadas entre la furia y la ternura. El jefe Wicasa no era un hombre que se enojara con facilidad. Había sobrevivido a 3 guerras y 2 hambrunas, había visto caer a seres queridos por el odio, sin nombre, de extraños de piel pálida. Pero esa noche, al escuchar a su único hijo, pequeño oso, contar la historia de una niña blanca frágil y golpeada, que recibió un golpe destinado a él, algo profundo en el corazón del viejo guerrero se quebró. «Dijiste que no era de los nuestros». «No, padre. Es blanca». Pero no me miró como a un forastero. Me miró como a una persona. Y en ese instante algo que había estado congelado en el corazón de Wicasa durante años comenzó a derretirse. Se puso de pie, ajustó con firmeza la vieja piel de oso sobre sus hombros y apagó el fuego de un pisotón. «Ensilla los caballos. Despierta a los guerreros. Partimos antes de que caiga la luna».
Su esposa soltó un jadeo. Salir de noche. La niebla es más espesa que la oscuridad. Él no respondió. Caminó hacia su hijo, se quitó del cuello el collar ancestral de colmillo de lobo trenzado con cuentas de turquesa y lo colocó en las manos del muchacho. Vamos a saldar una deuda, y si hace falta sacudir un pueblo entero para honrar un corazón valiente, entonces lo sacudiré. 3 horas después, 70 guerreros cabalgaban en completo silencio, sin tambores de guerra, sin órdenes a gritos, solo cascos resonando como un juramento solemne. No portaban armas de batalla, sino ofrendas de gratitud, porque la tribu creía que si una deuda así quedaba sin pagar, ya no serían dignos de los nombres de sus antepasados. Y así, mientras el pueblo dormía aún envuelto en su capullo de olvido y prejuicio, una tormenta silenciosa se acercaba a sus fronteras, cargando reconocimiento, despertar y una verdad para la cual nadie en el asentamiento estaba preparado, nadie en el pueblo supo cómo reaccionar cuando aparecieron. Mientras Clementine observaba a través de la ventana torcida de madera del orfanato, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Desde la loma del este llegaron docenas de guerreros montados cabalgando en formación impecable, silenciosos como el viento sobre el agua. Sin gritos de guerra, sin armas en alto. Pero fue precisamente ese silencio lo que estremeció al pueblo hasta lo más hondo. Ningún ejército que trae sangre se presenta con tal dignidad. Estos jinetes traían algo completamente distinto, algo que ningún adulto jamás les había enseñado a los niños: reverencia. Desde las paredes desvencijadas del orfanato, Clementine no era la única que miraba. Todo el pueblo parecía congelado, como si el tiempo se hubiese detenido, mientras los jinetes se detenían justo frente a la verja. No miraron hacia la iglesia. No miraron hacia la cantina ni hacia la oficina del sheriff. Miraron a un solo lugar y a uno solo: la ventana de Clementine Ross. Y en ese instante todas las reglas no dichas se desmoronaron, que solo los adultos importaban, que solo los hombres con armas merecían respeto, que los nativos solo venían por venganza. No 70 guerreros no habían venido a destruir, sino a honrar a una niña de 7 años que se había interpuesto entre la crueldad y la inocencia. A la luz creciente del amanecer, los habitantes lo vieron con claridad. El hombre al frente no era un jinete cualquiera. Era un jefe, un líder que había cruzado montañas y cabalgado durante toda la noche en busca de una niña. Y en su mano, sostenido en alto con un orgullo solemne, llevaba un pequeño caballo tallado en madera, el símbolo de una deuda que nadie esperaba naciera de la huérfana más pobre del pueblo. Su presencia y el poder que se alzaba en silencio detrás de él no solo asustó a los habitantes, los avergonzó. Porque ayer, cuando un niño fue acosado en la calle, ni un solo adulto actuó. Y ahora aquellos a quienes llamaban salvajes habían venido a enseñarles cómo se ve el honor, qué significa la gratitud, qué puede ser una ceremonia. Esto no era venganza, era una acusación silenciosa. He sido médico en este pueblo durante más de 30 años. He recibido a recién nacidos. He visto morir a hombres entre mis brazos. Y he sostenido las manos de viudas que ya no tenían palabras para decir. Pero nada en todas mis décadas de experiencia me preparó para lo que presencié aquella mañana, cuando el jefe del pueblo Lakota entró en la pequeña habitación de una huérfana de 7 años, trayendo consigo los 3 obsequios más sagrados de su tribu. Clementine permanecía inmóvil, aún con su camisón rasgado, con sangre seca incrustada en el hombro, donde el puño de un abusador
había golpeado el día anterior. Pero sus ojos, esos ojos, no mostraban temor. Lo enfrentó sin pestañear. Y él, un hombre cuyo nombre resonaba antaño con temor en todos los territorios, el legendario jefe Bosque Profundo, que había enfrentado regimientos de caballería y vivido para contarlo, se inclinó ante ella. La habitación quedó en un silencio absoluto. Del pecho extrajo un collar, una reliquia familiar, que había pasado por 3 generaciones. Cada cuenta tallada con espíritus animales antiguos y reverentes. No era un adorno, era un símbolo de sucesión reservado únicamente para quienes eran elegidos para liderar. No dijo mucho, pero cuando habló sus palabras retumbaron en el aire como truenos. Quien lleva en el corazón el coraje es digno de liderar naciones. Y cuando colocó ese collar alrededor del cuello de Clementine, vi a Margaret Holloway temblar a mi lado, como si la historia misma hubiese cobrado vida y la hubiese dejado muda. Durante años había gobernado sobre esa niña con una cuchara de madera y gachas frías. Pero ahí estaba Clementine, honrada no solo con obsequios, sino con un legado. El asombro no venía del oro, venía de la inversión total de todo lo que creíamos importante. La niña que todos habíamos ignorado, descartada como frágil, problemática, prescindible, estaba siendo coronada no con joyas, sino con significado. Y cuando la mano del jefe se posó suavemente sobre su cabeza, yo, un hombre viejo, endurecido por la vida y la muerte, sentí las lágrimas subir a mis ojos. No por lástima, sino porque por una vez estaba presenciando justicia pura y sin filtros. No dictada por tribunales ni por escrituras, sino por el peso del alma humana. Esa voz no pertenecía a una niña de 7 años, pertenecía a una líder. Clementine se quedó quieta, con los pequeños dedos aferrados con fuerza al caballito tallado en madera, enfrentando una decisión que podía desgarrar su mundo en dos. Frente a ella estaban los guerreros 70 en total, que habían cabalgado toda la noche para ofrecerle oro-plata, vestidos ceremoniales orgullosos corceles, y la promesa de una familia verdadera. Detrás de ella, el orfanato frío, estricto, castigador, donde la habían golpeado por mostrar bondad y tratada, no como a una niña, sino como a una carga. Todos los adultos en la sala la observaban. Algunos esperaban que saliera corriendo por esa puerta hacia una vida de gloria. Otros, como la señora Holloway, estaban paralizados por el miedo, temerosos de perder el control, de perder lo único que nunca habían valorado de verdad, hasta ahora. Pero Clementine no se movió. Alzó el mentón y sostuvo la mirada del jefe tribal, el hombre que no solo había traído regalos, sino algo mucho más sagrado: confianza. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero cortante, desgarrando el pesado silencio de la mañana como una hoja atravesando la niebla. Acepto estos regalos no para irme, sino para devolver algo a este lugar que una vez me rechazó. La sala se congeló. Nadie esperaba que la niña huérfana rechazara las riquezas, que pensara primero en los demás. Clementine no lloró, no gritó, pero en esa calma desafiante emergió algo que avergonzó a todos los adultos presentes: la presencia de una verdadera líder. La señora Holloway se desplomó en una silla. El doctor Walsh murmuró: «Santo Dios», mientras el alcalde Cromwell parpadeaba repetidamente como si intentara comprender lo que acababa de ocurrir. Clementine continuó: «Quiero aprender sus costumbres, pero también quiero regresar aquí para cambiar este lugar, con su oro, con bondad y con el valor que aprendí ayer en esa calle». El jefe asintió, con los ojos brillando con algo más profundo que gratitud, reconocimiento.
Clementine, la huérfana de 7 años, había transformado un intercambio ceremonial en un pacto sagrado. Y en ese instante todos comprendieron. No solo estaban honrando su valentía, ella se había convertido en la encarnación misma de ella. El sheriff Davidson pensaba que ya lo había visto todo: asaltos a diligencias, peleas de cantina que dejaban a los hombres ensangrentados y rotos, disputas de tierras que se alargaban por estaciones enteras. Pero aquella mañana lo supo con una certeza que le caló hasta los huesos. Esto estaba más allá de la ley, más allá de la lógica. Algo sagrado se estaba desplegando ante sus ojos. Clementine Ross, esa niña flacucha, que él alguna vez consideró solo otra huérfana sin rostro, ahora se erguía en aquella habitación estrecha como un emblema viviente de todo lo que el pueblo había olvidado, que el coraje no se enseña, solo se revela cuando los hombres hechos y derechos se dan la vuelta. Cuando el jefe tribal se inclinó ante ella, colocando en sus manos tesoros que valían más que la mitad del pueblo, Davidson sintió el calor subirle por el cuello. No era vergüenza exactamente, era algo más profundo, porque por primera vez veía a un hombre nativo honrar a una niña blanca, mientras su propia gente la había dejado pasar desapercibida y sin amor. Y entonces Clementine se volvió no para acaparar el oro, ni cabalgar hacia la leyenda, sino para compartirlo, para pedir que esas riquezas se usaran para ayudar a los otros niños que solo habían conocido el hambre y el frío. El pecho del sheriff se apretó como si alguien le hubiese metido la mano dentro y le sujetara el corazón. Él la había regañado una vez por escaparse. La había descartado como terca cuando Holloway se quejaba. Pero en esa sala llena de hombres poderosos, solo su voz resonó con verdad clara, firme, inolvidable. Davidson supo desde ese momento que nadie tenía ya derecho a ver a Clementine como solo una niña pobre. Ella era el puente, un comienzo, un testimonio viviente de que a veces una civilización entera se redime no por leyes ni líderes, sino por una niña lo bastante valiente como para alzarse cuando nadie más lo hace.